Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vamos a hacer 3 IKEA hacks muy económicos, fáciles, rápidos de hacer y de un estilo muy boho. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Para el primer proyecto voy a utilizar este salvamantel de corcho que podemos encontrar en IKEA en un pack de 3 por actualmente 3 euros. En un IKEA hack anterior ya había utilizado 2 para crear un mural y hoy haré otro diferente para completar ese conjunto. Por si no viste el vídeo anterior, te dejo un enlace por aquí arriba y al final de este vídeo. Para completar ese mural, esta vez voy a hacer un espejo con forma de luna. El corcho mide 19 centímetros y mi espejo 12,5. Y lo primero que haré será pegarlo bien al corcho con silicona caliente. Como veis, no lo estoy poniendo centrado, sino hacia la derecha del círculo para poder crear una forma de luna. Lo siguiente que usaré será hilo de algodón en color crudo. Voy a hacer con ello una cadeneta de ganchillo usando un gancho de 4 milímetros. Os dejo también por aquí arriba un enlace donde muestro cómo hacer una cadeneta paso a paso. Es muy sencillo, pero si no te sientes cómodo con el ganchillo, siempre puedes recurrir a realizar una trenza. Ya tengo una cuerda bastante larga, aunque no la he sacado aún del gancho por si necesito tejer más. Y voy a empezar pegándolo alrededor del espejo, justo al borde de este, por encima del cristal. Una vez que llego al final voy a darle otra vuelta más para cubrir el lado del espejo, así que voy a tejer un poco más hasta tener el largo necesario. Ya tengo el espejo bien cubierto y ahora vamos con el siguiente paso. Voy a utilizar unas puntas pequeñitas que iré clavando en el corcho para luego enganchar ahí mismo la misma cuerda que he usado antes. Empiezo poniendo la primera punta pegadita a la cuerda en la parte del corcho donde ha quedado más estrecho. Y luego pongo otra en el borde del corcho con una separación de unos 2 centímetros. Aunque luego, según sigamos avanzando, la separación será más grande debido a que la zona de corcho libre es más ancha. El caso es ir colocando uno arriba y otro abajo, intentando dejar más o menos la misma separación para luego poder colocar el hilo en forma triangular.
Empiezo enganchando el hilo en el primer clavo con un nudito y aplico una gotita de silicona para asegurarme de que no se va a soltar. Escondo bien el hilo sobrante. Y ahora sí, es súper sencillo porque solo tendremos que ir pasando el hilo por arriba y por abajo, dándole una vuelta alrededor de la punta. Y como veis, se va formando este diseño triangular. Para terminar, voy a colocar otro hilo en el borde del corcho partiendo de la primera punta que habíamos colocado. Lo iré poniendo con cuidado aplicando un poco de silicona caliente. Y terminamos en la última punta. Para poder colgarlo en la pared, coloco por detrás un trozo de hilo bien pegado con silicona caliente. El siguiente proyecto se trata de una funda de cojín o almohada que elaboraré con esta alfombra de IKEA que cuesta tan solo 3 euros. Esta alfombra la voy a doblar tal que así, dejando para adentro la etiqueta, así no tendremos ni que cortarla. El trozo que yo he dejado doblado por abajo es de unos 27 centímetros. Con un lápiz voy a marcar una línea recta justo donde terminan las costuras de los flecos para poder cortar estos sin dañarlos. Así que eso es lo que haré ahora, cortar los flecos de este lado de la alfombra. Y los reservamos para luego. En esa parte que he cortado voy a hacer un pequeño dobladillo para que quede bien rematado y no se deshilache. Lo doblo un poco y lo iré pegando con silicona caliente. Usaré la silicona durante todo el proyecto, de esta manera no tendremos que usar ni una sola aguja. Queda muy bien pegado y es súper fácil y rápido de hacer. Ya tengo este borde bien rematado y ahora pondré silicona a cada uno de los lados que había doblado. De esta forma quedará como un sobre abierto por arriba. Así que ahora es tan sencillo como doblar la parte que hemos dejado arriba por encima de esta. Los flecos del otro lado los voy a dejar así tal cual.
Y ahora pondré un poco más arriba los otros flecos que había recortado. Usamos de nuevo la silicona. Seguiré decorando un poco más utilizando ahora hilo de algodón. Este hilo en color crudo va genial con el color de la tela. Usando un gancho de 4 milímetros voy a hacer una cadeneta de ganchillo al igual que en el primer proyecto. Ya sabéis que me encanta decorar con cadenetas. Esta me la reservo para luego y ahora voy a hacer otra pero mezclando el mismo hilo de algodón con una cuerda de yute finita. Como al juntar las dos cuerdas queda más grosor, esta vez usaré un gancho de 4,5 y vuelvo a hacer una cadeneta de ganchillo agarrando las dos cuerdas al mismo tiempo. Esta cadeneta la voy a colocar justo en este borde de los flecos para disimular el corte. Dejo siempre un trocito más largo de cadena o cuerda para doblar hacia adentro y que así quede bien pegado y rematado. La otra cadeneta de hilo que había hecho antes la coloco en los flecos de abajo justo en el medio de las dos costuras que ya venían hechas. A mí no me gustan mucho cómo se ven esas costuras y de esta manera quedarán disimuladas. Para decorar un poco más, pero sin recargarlo demasiado, voy a tomar otro trozo de hilo. Esta vez tomo un trozo largo doblado a la mitad y pego cada una de las cuerdas por encima de la costura, esta vez de los flecos de arriba. De esta manera ya he ocultado todas las costuras y cortes. Para que quede una funda que podamos cerrar y abrir sin problemas y así poder lavarla, voy a colocar unos corchetes. Y los pego también con la silicona caliente. Si nos fijamos en el diseño de esta alfombra, vienen como unos cortes que dividen la tela en 4 secciones. Como mis corchetes son pequeños, yo colocaré 2 en cada sección. Y ya solo nos queda meterle el relleno al cojín. El último proyecto se trata de una vela de cerámica que crearé utilizando una vela básica de cristal de IKEA. Es el tamaño pequeño y la tienen de varios colores. La mía es naranja, aunque creo que era una edición limitada.
Yo ya le he quitado todas las pegatinas y ya la tengo lista para empezar a trabajar en ella. Para convertir esta vela de cristal en una vela de barro, usaré esta arcilla de secado al aire. Yo tengo esta de color blanco que luego pintaré dándole más textura, aunque si preferís podéis utilizar directamente una arcilla en color terracota. El proyecto en sí veréis que va a ser súper sencillo. Simplemente voy a crear un churro con esta arcilla. Primero la amaso y voy estirándola poco a poco, intentando que el churro quede lo más igual posible por todos los lados. Como veis, lo hice bastante largo. No sabría decir cuál es la longitud, pero si al colocarlo vemos que falta, es muy fácil añadir más. Luego os mostraré cómo. Voy a empezar colocándolo en la parte baja de la vela. Y presiono un poco para que se adhiera bien al cristal, pero con cuidado de no aplastarlo demasiado. Esta primera parte es muy importante que no se despegue, así que lo que haré será aplastar un poco la arcilla contra el cristal en la base de la vela. Lo estiro de esta manera para que quede todo bien adherido. Y ahora sigo colocando el resto del churro alrededor de todo el recipiente. Aquí he visto que me estoy quedando sin arcilla, así que antes de enrollarlo todo en el cristal, he dejado un trozo para poder añadir ahí más material. Primero creo un churro y cuando lo tengo más o menos del mismo tamaño, lo pego al final del otro y aquí sigo trabajando y estirando para que se mezcle bien y quede del mismo grosor. La última vuelta la he dejado de manera que sobresalga un poco de arcilla por encima del cristal para que este no se vea nada. Y al final del todo lo he hecho más estrecho estirándolo un poquito con los dedos para que no se note tanto el corte. Voy a dejarlo secar bien antes de seguir con la siguiente parte. Ya ha secado bien la arcilla y como veis ha quedado algún hueco, sobre todo en la última vuelta, y se han hecho un par de rajas. Esto puede pasar porque la arcilla tiende a encogerse cuando seca y probablemente arriba lo estiré demasiado, por eso se ha separado tanto. De todos modos, como ahora voy a pintarla y además añadiré textura a la pintura, pues disimularemos todos esos huecos. Con pintura acrílica voy a elaborar un tono terracota.
Para ello empiezo echando blanco y luego poco a poco voy probando con diferentes tipos de marrón, naranja y ocre. Además añadiré un poco de jengibre en polvo para dar textura y también arena para que quede un efecto más parecido al grés. Voy a ir dando una primera mano para cubrir toda la superficie y luego insistiré en poner bastante pintura en los huecos para taparlo todo bien. Espero que os hayan gustado estos IKEA hacks tan económicos y fáciles de hacer. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? El de Tolstoy, sin duda, la vela. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.